Gracias por estar con nosotros. Bueno, teníamos un problema de audición. Gracias, hoy sí. Bienvenidos a su programa Reflexión. Gracias por estarnos acompañando. Nos alegra mucho poderles llevar nuevamente el mensaje de esperanza en esta transmisión en vivo. Y por supuesto, deseamos de todo nuestro corazón que usted esté dando cobertura a este programa en este día jueves 15 de diciembre del año 2022. Y por supuesto, queremos que usted sea parte de este programa, dándonos cobertura, dándonos siempre esta bendición espiritual. Y por supuesto, usted reporte su sintonía. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos concede, y a usted que nos sintoniza a través del www.elinsanmiguel.org. También le saludamos en el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Así es, por supuesto que sí. Una vez más saludarles, ya que pues al principio creo que no nos escucharon, pero bueno, decíamos que esperamos bendecir sus vidas y que muchísimas gracias por estar siempre en sintonía nuestra. Esperamos siempre bendecir sus vidas, eso es lo que deseamos, y por supuesto en primer lugar darle la gloria a nuestro Dios. Y si usted está sintonizándonos a través de Facebook, le invitamos a compartir este enlace. Usted que nos escucha también a través de los 1450M de Restauración, muchísimas gracias. Usted que está en el automóvil, en el taxi, usted que nos escucha en un taller, en una tienda, gracias, amados hermanos. Esperamos siempre bendecir sus vidas a través de reflexión. Eso lo deseamos de todo corazón. Esperamos que la paz, la bendición de Dios gobierne en sus vidas. Gracias por estar conectados a esta transmisión. La estamos haciendo en vivo en este momento, y deseamos también que usted reporte su sintonía, como bien lo decía Mari. Queremos también recordarle que la oración eficaz del justo puede mucho, y a través de esa oración usted puede romper cualquier dificultad que pueda estar atravesando. Y sin más preámbulo, porque el tiempo nos avanza, este día traemos Biblia Project. Le invitamos para que usted esté dando cobertura a esta transmisión, y por supuesto aprendamos juntos de la serie Elías, el profeta de Dios. Dejamos en este momento Biblia Project. Recuerde que estamos haciendo un recorrido por toda la escritura, por cada libro de la Biblia. Ya hemos analizado el primer profeta mayor, llamado Isaías. Hoy corresponde iniciar el libro de Jeremías. Gracias por estar con nosotros. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas. Todos se han corrompido.
Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén. Y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia. Y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio.
La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías. Bueno, ahí estábamos escuchando y viendo Biblia Project. Gracias a cada uno de ustedes que están ahí en sintonía. Bonita manera de aprender de la palabra de Dios, de los personajes, de los profetas que nos menciona la palabra de Dios en la Biblia Project. Gracias a usted que siempre está pendiente y esperamos pues a través de estas sesiones pues bendecir sus vidas y que vayamos adquiriendo cada vez más conocimiento de la palabra de Dios. Usted que nos sintoniza, no olvide a través de Facebook usted puede dejarnos su comentario. Usted también puede dejarnos su petición. Para nosotros es muy importante que usted también deje su petición para poder estar orando por su necesidad. Si usted está enfermo, si tiene problema, cualquiera sea la dificultad que usted esté atravesando, escríbanos: yo estoy enfermo, mi nombre es fulano de tal, recuerde un nombre, un apellido, y nosotros con gusto vamos a estar orando por usted. Usted que nos sintoniza a través de Restauración, usted puede también enviar su mensaje de texto, su petición a través del 75 54 71 53 y con gusto estaremos orando. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, gracias por dejarnos también ahí su comentario. Si todavía no lo ha hecho usted, entonces le invitamos para que también reporte su sintonía, de dónde nos está escuchando, si es en este país, si es en el extranjero, como ya algunas personas lo están haciendo. Gracias por estar siempre conectados a esta bendición. Queremos saludarles precisamente a algunas personas que están dando cobertura, por lo menos de nombre, y al finalizar la reflexión vamos a leer cada uno de sus comentarios. Mientras tanto, permítanos saludarle a usted que está en sintonía. Por supuesto que sí, saludos a mi hermana Teresa Martínez, que ya está ahí dejándonos su comentario, mi hermana Dorian Aparicio, mi hermano Carlos Silva, mi hermana Lilian Núñez. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. También está mi hermana Mirna Beatriz Brizuela y nuestro hermano Juan Esteban Campos, que ya nos dejan sus comentarios al final de la reflexión. No olvide, vamos a estar leyendo cada uno de ellos, y si usted no ha enviado el suyo, usted que está ahí en sintonía, que está viéndonos, que nos está escuchando a través de la radio, pues le invitamos a que lo haga también. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración para que sea Dios el que esté hablando a nuestras vidas y podamos retomar nuevamente el estudio de Elías, el profeta de Dios. Oremos entonces, digámosle: Padre, gracias te damos por permitirnos nuevamente compartir, Señor, a través de las redes sociales, a través de Restauración 1450, este programa que no dudamos, como es tu palabra, es viva, es eficaz, que pueda redarguir pensamientos, que pueda dar cobertura a cada una de las necesidades de tu pueblo diseminado en el mundo entero. Suplicamos la sabiduría necesaria para poder comprender, Señor, que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de nuestra vida y por supuesto suplicamos, habla a cada uno de nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Elías, el profeta de Dios. En la última oportunidad estuvimos analizando el capítulo número 19 del primer libro de los Reyes, donde después de un estado de depresión que Elías se encontraba, Dios se le apareció y le dijo cuáles eran los siguientes pasos que él tenía que dar para poder dar libertad de esa depresión en la cual Elías había caído y cómo él tenía que sobreponerse. Para eso él tuvo que hacerle una serie de preguntas. Estoy hablando de Dios, cuando le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde: he sentido un vivo celo por Jehová
Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, Dios le aparece y le dice, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es exactamente lo que estuvimos analizando en la última oportunidad. A eso se le añadía de que yo le dije que iba a compartir 6 puntos claves para poder restaurar la vida del profeta Elías. El profeta restaurado es el tema que estamos desarrollando. Hoy voy a dar la segunda parte porque solo analizábamos 3 aspectos. El primero, para recordárselo a manera de contexto, es que Elías debía responder que ¿qué hacía él afuera de la voluntad de Dios? ¿Qué hacía él ahora que había desobedecido? Porque Dios nunca le dijo que fuese precisamente a tomar decisiones como en otros elementos o como en el pasado Dios se lo había mostrado. Entonces, como Dios no había dado el protocolo, el itinerario, Elías que se va a Beerseba, y ahí es donde empieza a cometer una serie de faltas de las cuales ya hablamos. Entonces viene Dios, en primer lugar le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Lo cual está confirmando precisamente que Elías, a través después más bien de la batalla del Monte Carmelo, lo que había ocasionado es una desviación de la voluntad de Dios. En segundo lugar, yo mencioné que la restauración de Elías comenzó por corregir los errores. Elías era muy valioso para Dios. Le había tomado años prepararlo en el arroyo de Querit, prepararlo frente a la viuda de Sarepta, prepararlo precisamente en cada uno de los acontecimientos. Para Dios, Elías era muy valioso. Y no dudo que Dios es también un Dios que no ha terminado la obra en nosotros, y por eso Él la va perfeccionando, la va a perfeccionar, y es ahí donde nosotros debemos dejar que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Eso es lo que estuvimos analizando en la última oportunidad. Y un último aspecto es que el Señor no paraliza su obra a causa del desánimo de Elías. Dios seguía con su estructura, con su protocolo, con su itinerario. La escritura dice que el Señor le dijo al profeta: ve al desierto, a Damasco. Cuando llegue allá, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel, y unge también a Eliseo, el que te sucederá como profeta, que es de Abel Meholá. En el plan de Dios, Elías aún le faltaba mucho trabajo por hacer, y de la espada de Jezabel Eliseo iba a dar muerte, y así Dios iba a ir exterminando el culto a Baal y a la diosa Aserá. Este es importante porque cada uno de nosotros se desanima tarde o temprano ante las dificultades que la vida presenta, pero eso no quiere decir que Dios no va a seguir con su línea, no va a seguir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas y con su plan. Esta escritura, aunque habla de un juicio, y yo lo mencionaba, y una aniquilación inminentes sobre el pueblo de Dios, también habla de su restauración total. El mensaje aquí precisamente es que llegará el día en que Israel en pleno como nación va a buscar a Dios, va a temer a Dios. Ahora Elías entendía que Israel resurgiría de un remanente que no adoró a Baal, y por eso ni dobló sus rodillas, le dijo el Señor, ni besó los pies de dicho ídolo. Por eso digo que aunque en medio de la terrible noticia de un juicio prolongado y sangriento de parte de Dios sobre su extravío pueblo, había también buenas noticias. Así, a pesar de las dificultades, Dios haría grandes cosas con su pueblo. Eso es lo que vimos. Ahora sí, vamos al cuarto detalle de 6 que le dije que le iba a mencionar. La obra del Señor no acaba cuando nosotros queremos, sino cuando Él cumple su propósito en nuestra vida. Le voy a recordar eso.
La obra de Dios en nuestra vida no acaba cuando nosotros queremos, sino cuando Dios cumple su propósito. Elías quizá creía que sus victorias estaban ya realizadas. Acuérdese que la batalla que él vivió en el Monte Carmelo realmente fue contundente y especial. Y que 3 años y medio de sequía, seguidos de la ejecución de los 850 profetas paganos, a que él precisamente regresó, y después regresó la lluvia, bastarían para que Israel se convirtiera a Dios y a un asunto arreglado y se acaba todo. Pero no, la cosa no había terminado con Elías. Y quizás por eso el profeta fue a Jezabel. A lo mejor habría decidido ir tras el rey con la esperanza de verlo decretar la conversión para Israel, para él mismo y para todo su palacio. Pero en vez de eso, en vez de esa evidencia de conversión de parte del rey, de la mujer Jezabel de Israel, ¿qué pasó? Recibió una amenaza de muerte. Y por la frustración precisamente de ese resultado, él pensó: aquí ya no tengo nada más que hacer. Misión cumplida y me voy. Cuando veo eso, pienso en que quizás hay veces nosotros bajamos la guardia, pensamos que ya Dios ya nos utilizó, pensamos que Dios ya no tiene nada que hacer con nosotros, que si Dios va a seguir con su obra, pues que lo haga con otras personas, porque nosotros ya cumplimos el objetivo que Dios tenía para nosotros. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pero contrario a lo que pasaba y a lo que pensaba más bien Elías, la obra de Dios aún no había acabado. La espada justiciera de Dios seguirá precisamente dando cobertura a aquella inmoralidad, idolatría de parte de su pueblo. Dios le enseñaba a Elías que por muy difícil que fuera, él siempre acabaría su obra. Dios le está mostrando al profeta Elías que por más situaciones difíciles, que por más pecado, por más idolatría que pueda estar generando, Dios siempre va a cumplir un proceso en la vida de cada una de las personas. Israel sería precisamente diezmado hasta quedar solo el remanente que en la apostasía se mantuvo fiel. Y como dice la Escritura, que no habían besado precisamente a Baal. Elías comprendió que sobre la cabeza de Jezabel pendía la espada del Señor. ¿Y por qué? Por pervertir a Israel. Y que si no la mataba precisamente a Jezabel, lo haría Jehú. Y si no lo mataba a Jehú, lo mataba a Eliseo. Es exactamente lo que Dios le está diciendo, que era el itinerario, el protocolo que había que seguir. Pero su suerte estaba echada. Emprendió también que estar asustado por sus amenazas un sinsentido, que Israel se volvería a Dios y que él aún ayudaría para ello. Dios le está mostrando entonces que aquel que inicia la obra en nosotros, él la va a perfeccionar. Él no ha terminado con usted, él no ha terminado conmigo, él no ha terminado el proceso que Dios quiere llevarnos. Usted tiene que dejarse, voy a decirlo de esta manera, guiar por sendas de justicia. Y Dios sigue obrando así. Dios sigue obrando de esa manera con nosotros. Sus planes siguen su curso. Pese a lo que nosotros hagamos, desviemos, Él siempre va a seguir el plan. La obra no termina porque se nos apaga el fuego a nosotros. No, claro que no. Sus planes ven mucho más allá de nuestros ánimos, de nuestro estado emocional. No esperemos que no vengan problemas, pero así cuando precisamente aparezcan los problemas, amenacen con hundirnos, las tormentas de la vida, las depresiones de la vida, el Señor, venga lo que venga, va a levantarnos. ¿Me está escuchando? Dios siempre va a ayudarle en las situaciones adversas que usted presenta. Eso es otra de las grandes lecciones que yo veo acá. Vean o escuchen más bien los mensajes de esta serie anteriores. Como Elías no estaba jugando, había caído en una depresión, estaba en una depresión. Pero es ahí donde Dios se le aparece. Dios, al decirle a Elías, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, le decía que su ministerio, su vida,
trascendía fronteras, ungiendo a nuevos reyes en las naciones vecinas y que aún habría de impactar a otros reyes de Israel que ni tan siquiera se habían sentado en el trono. Pero cuando le dijo, y unge también a Eliseo para que te suceda como profeta, le decía que él no podría terminar la conversión de Israel y que por eso debía preparar a otro para continuarla. Es exactamente lo que Dios le está diciendo a Elías. Vaya, Elías, ya déjate de estar llorando, refugiado. No, todavía hay mucho por hacer. Lo mismo le dice al Señor a usted en esta mañana. ¿Qué es eso de que no es tiempo? Es tiempo de seguir batallando, luchando. Satanás no descansa. Satanás siempre anda a la expectativa como león rugiente buscando quién devorar. Entonces no podemos darnos licencias, no podemos darnos de baja aunque la tormenta recie, aunque la dificultad sea muy fuerte. Muchas veces nuestras debilidades nos sacan del plan trazado por Dios y vamos dando tumbos y vamos dando ahí pasos inseguros. Y Él, al hallarnos fuera de su plan, ¿qué hace? Usa las circunstancias más variadas. ¿Para qué? Le explico. Para sacudirnos y hacernos volver al camino. Es que Elías se había desviado. Por eso es que estaba ahora llorando. Por eso es que estaba en depresión. Pero Dios le dice, ¿qué haces aquí? Dios nos dice en esta hora, ¿qué haces aquí? ¿Está cumpliendo el plan de Dios? ¿Está en el momento exacto que Dios lo quiere tener? Es entonces que muchos lamentan haber dado cobertura a una pasión efímera. En quinto lugar, por el tiempo, el ministerio de Elías, en vez de menguar, debía trascender. No había tiempo. Era momento en el cual Dios le estaba diciendo, esto tenés que hacer, Elías. En el plan maestro de parte de Dios para la vida del profeta, aún faltaban muchas cosas por realizarse. Entre ellos, ungir a aquel que le iba a suceder como profeta. Ahí está hablando claramente de Eliseo, que está en Abel Meholá. La lectura simplista de esta escritura, si no la contrastamos, voy a decirlo, con los pasajes subsecuentes, puede conducir a serios errores de cálculo en la cronología histórica de los hechos, precisamente que narran el libro primero de los Reyes. Este pasaje, al ser leído a la ligera, parece decir que Elías iría al rey de Siria, después iría a Ramot de Galaad y ahí ungiría a Jehú o a un capitán del ejército de Israel, y finalmente iría a Abel Meholá, donde iba a ungir a Eliseo. Un humilde labrador que araba, eso era Eliseo, un humilde labrador que araba la tierra de sus padres. En realidad, nada sucedió como aquí se lee o como en este momento aparece en la escritura, pues según el pasaje que narran los cumplimientos de estos sucesos, Elías no ungió a Hazael como rey de Siria, no conoció a Jehú y por lo tanto no pudo ungir como rey de Israel, no lo pudo ungir. Y tampoco hay algún registro de que Elías realizara algún rito para ungir a Eliseo como profeta del Señor después de él. Todos estos sucesos tuvieron su cumplimiento en tiempos diferentes y por actores diferentes. Déjeme le explique. Lo primero que sucedió fue el encuentro entre Elías y Eliseo. O sea que lo último que le pide el Señor es lo primero que Elías hace. Y el cual, ¿qué pasó? Elías desciende precisamente al monte Sinaí y la Biblia dice, Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última, dice. Y Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corría tras Elías, lo cual muestra el llamado de Eliseo, no su unción. Unos 10 años más tarde, aproximadamente en el 842 a.C., Eliseo fue a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria que estaba enfermo, envió a Hazael.
su hombre de confianza, y a indagar del profeta sobre su salud. La Biblia dice que Hazael fue a ver a Eliseo y como regalo precisamente le llevó de las mejores mercancías de Damasco cargadas en 40 camellos. Eso usted lo puede encontrar específicamente en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 9. Hazael llegó a donde Eliseo y le dijo: Ben-Hadad, rey de Siria, su servidor me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de esta enfermedad. Lo cual muestra claramente que el profeta Eliseo era respetado en esta región. Y Eliseo le dijo: ve y dile, sobrevivirá a esta enfermedad, aunque el Señor me ha revelado de que de todos modos va a morir. Luego Eliseo lo miró fijamente. Se echó a llorar Eliseo. El profeta empezó a llorar como un niño. Y Hazael le preguntó: ¿por qué lloraba? ¿Por qué lloras? A lo que el profeta respondió: porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas. Vas a incendiar sus fortalezas, a matar a sus jóvenes a filo de espada, a despedazar a los niños, y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Y Hazael le replicó que él era un sujeto insignificante, como para que tales palabras se cumpliesen, fueran ciertas. No, le dijo. Eliseo le dijo: el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Siria. Entonces Hazael se despidió para llevar la respuesta a Eliseo, al rey, y al siguiente día asfixió Ben-Hadad con una precisamente colcha mojada, mató al rey porque él deseaba ser rey. Se cumplió lo que Eliseo había dicho. Al año siguiente, cuando Elías ya había sido llevado al cielo, precisamente Eliseo envió a un joven profeta de una comunidad de profetas a Ramot de Galaad para ungir a Jehú por rey sobre Israel. La Biblia dice: entonces el profeta lo ungió con el aceite y le declaró: así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 6. Luego la Biblia revela el rol que jugaría Jehú en el trato precisamente que Dios, precisamente de Israel, tenía por labios del mismo profeta que había ido para ungirlos. ¿Qué le estoy diciendo con toda esta historia y este contexto? Que así como Dios le reveló a Elías, no sucedió. El orden no fue el mismo. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Dios no solo castigaría la maldad de Acab, la maldad de Jezabel, que son los promotores del culto a Baal, tampoco quedaría impune, pues la Biblia dice: y en cuanto a Jezabel, los perros lamerán, se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Jehú aún no asimilaba lo que oía cuando el profeta precisamente se marchó. La Biblia dice: acto seguido el profeta abrió la puerta y huyó. Pero si la escritura nos muestra que, a excepción del llamamiento de Eliseo, esos hechos no fueron ejecutados por Elías, hay una clara realidad. ¿Cuál fue su rol entonces en todos estos sucesos? ¿Por qué Dios le encomendó a él todas estas tareas en aquel encuentro en el monte Horeb? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Si bien es cierto, él no ejecutó esas obras, él puso los cimientos. Tras aquel penoso episodio depresivo, el ministerio de Elías, antes de que menguara o trascendiera, si usted me lo permite, las fronteras de Israel, aún después de su partida con Dios, en un carro de fuego, las obras de Dios le encomendó, y para las cuales él había trabajado con tanto esfuerzo, debían de seguirse realizando con mucha fidelidad, a un traspaso precisamente a otra generación de profetas. Esa es otra enseñanza. En sexto lugar, Elías debía multiplicarse y levantar profetas con un espíritu y con una pasión por Dios. La clave para entender las incongruencias, si usted me lo permite, Elías, como pasaron precisamente las cosas, quizá es que Dios le hablaba de su futuro, de lo que él quería hacer, y que ya que la vida no le iba a alcanzar, él tenía que preparar más personas, más seguidores. Por tanto, todos estos hechos
forman parte de la hoja de vida de Elías, pues él debió asumirlas porque Dios a él se las había encomendado como parte de su responsabilidad que pasasen. Esa escritura no debe entenderse literalmente, sino más bien entender estos pasajes que Dios le estaba mostrando a Elías cuál era la forma que él tenía que proceder. Ciertamente el alcance de la obra de nuestras vidas pueden llegar a niveles inimaginables, siempre y cuando nos dejemos usar por el Señor. La clave está, queridos hermanos, en que cada uno de nosotros dejemos que Dios tome el control de nuestra vida. No tomemos decisiones a la carrera, no tomemos falsas esperanzas, no tomemos pasos apresurados, no tomemos pasos inseguros. Mejor consultemos a Dios en cada área de nuestra vida, porque al no consultarle a Dios, nos vamos a ver en serios problemas. Y para eso, ¿qué pasa? Era necesario que el profeta se multiplicara, que Elías creciera, que saliera de ese estado depresivo, que Dios restaurara a Elías, pero al mismo tiempo él trabajara para que ese celo que lo consumía por el Dios Todopoderoso al cual él decía servir, se multiplicara en las demás comunidades de profetas. Por eso, a partir de este punto, la Biblia recoge un silencio de Elías que duró como 15 años. En ese periodo aparecieron los movimientos conocidos como los hijos de los profetas, según la Reina Valera, las comunidades de profetas, según la NBI, y aunque Israel vivía un momento histórico difícil, Elías no aparecía, salvo en fugaces apariciones. Estando Elías en el anonimato, la Biblia narra que Ben-Hadad, el rey de Siria, le declaró la guerra a Acab, rey de Israel, y sitió toda la ciudad de Samaria. Y un joven profeta vino ante Acab y le dijo: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos, y entonces sabrás que yo soy el Señor. Acab obedeció, y el Señor le dio una gran victoria, a pesar de que Acab había desobedecido a Dios. Acab aún celebraba cuando el joven profeta vino de nuevo para decirle: no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Y Acab se preparó, pero Ben-Hadad se preparó más. Su poder militar era tan desigual que la Biblia dice que de las tropas de Israel parecía un pequeño rebaño de cabras, en tanto que las tropas del ejército enemigo, los sirios, cubrían todo el campo. Pero los sirios, sus dioses locales, eran señores de las aguas, de las montañas y de los valles. Por lo que a partir de ese momento, los funcionarios sirios aconsejaron a Ben-Hadad: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Y en ese escenario de guerra, un profeta, el cual la Biblia solo testifica como el hombre de Dios, vino ante Acab, no se nos dice el nombre, le dijo: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. Acab subió a la guerra, y el Señor efectivamente le entregó aquel numeroso ejército, más del ejército que él tenía. Pero es ahí donde cobra tanto valor. Muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué, a pesar de que las personas que no tienen el temor de Dios, porque a pesar de que tantas personas que uno las ve como dicen malas palabras y son bendecidas, y uno que trata de ser cristiano, esforzarse, luchar, perseverar, y que me suceden cosas como esta, dice alguna persona, dice algún hermano por ahí? ¿Qué hay que hacer ante esas circunstancias? Es exactamente lo que vemos acá. ¿Cuántas personas han cometido quizás muchas desgracias espirituales, y aún así Dios los perdona? ¿Sabe cómo puedo resumirle esa palabra? Misericordia. Misericordia de parte de Dios. Dios le hablaba al rey Acab, a pesar de que él estaba haciendo culto a Baal,
a pesar de que él no había corregido a Jezabel, a pesar de que brindaban a un culto a dioses paganos, Dios le está dando respuesta ante las batallas. Aquel profeta anónimo salió a encontrar al rey para el camino, y resulta que cuando volvía de la guerra le dijo: así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado en esta batalla, por lo tanto pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido, malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Aquí vemos un quiebre en la historia, un quiebre en la historia del ministerio de Elías. Repentinamente él desaparece de la vida pública. Nuevos profetas anónimos han surgido. Él sale de escena. Y ahora quizás nos preguntemos, ¿de dónde salían esos jóvenes? ¿Qué eran esas comunidades de profetas? ¿Quién estaba detrás de ese resurgimiento profético que hizo Elías en esos 15 años? De la palabra de Dios en el Sinaí, Elías habría entendido que debía multiplicarse y preparar gente para poder realizar toda la obra que faltaba. Cada uno de nosotros debemos asegurarnos de que, aunque vengan situaciones adversas, Dios sigue teniendo plan para nuestra vida. Pero es importante que cada uno de nosotros preparemos futuras generaciones, que cada uno de nosotros pongamos, voy a decirlo, esa bendición a cada una de las personas. Después de eso, Elías no apareció más. Ya en el capítulo 20 no figuran ni Elías ni Eliseo, y aunque es un periodo de sucesos políticos importantes, solo aparecen los profetas anónimos de las comunidades. En el capítulo 21, ahí nuevamente, ante el crimen de Acab y Jezabel, que asesinaron precisamente a Nabot, que era el dueño de aquella viña, para arrebatarle su viñedo, Dios envió a Elías. Después de 15 años aparece Elías, y al decretar el juicio que tiempo atrás Dios, recuerde eso, ya se lo había declarado a Elías, ahora le dice: voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y con todos tus descendientes. En Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Y ahora Dios va a ajustar cuentas con tu vida. Esa fugaz y repentina aparición de Elías después de 15 años decía una palabra de sentencia. Cuando Acab junto a Josafat, rey de Judá, subieron precisamente a Ben-Hadad por Ramot de Galaad, ya figuraba otro profeta llamado Micaías, el cual nunca profetizaba bien, palabras del rey. Pero Josafat, desconfiando precisamente de los profetas de Acab, porque los profetas de Acab le daban siempre lo que él quería escuchar, preguntó si había otro profeta más confiable. Al oír de Micaías, pidió que lo llamaran. Acab lo mandó a traer, y este dijo: vi a todo Israel, le dijo Micaías, un hombre de Dios, esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esa gente no tiene amo, cada cual se vaya a su casa en paz. Y Acab le dijo a Josafat: ¿no te dije que nunca me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? A Acab no le gustó la profecía de Micaías y lo mandó a la cárcel, a que comiera y que le dieran solo agua y pan. Esta historia de lo que acabamos de ver, y aún voy a incluir, porque tengo que ir finalizando por el tiempo, aún la muerte de Acab, eran palabras que Dios ya le había mostrado a Elías. Pero ¿de dónde salían todos estos profetas? Porque no me quiero ir por la línea de Acab, sino ¿de dónde salían todas estas comunidades de profetas? Saldría precisamente del movimiento de las escuelas proféticas. Seguramente era Elías el promotor de todo esto. Elías entendió que en vez de quejarse, que ya no quedaban profetas en Israel, que en vez de quejarse, de estar diciendo: Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere, ni me quieren a mí, él entendió que no era momento de quejarse,
que ya no quedaban profetas en Israel porque Acab y Jezabel los habían matado del extravío. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Él tenía que empezar a construir escuela, comunidades de profetas y dar seguimiento. Y por eso que al ver el respaldo que Eliseo tenía, que Micaías tenía, y toda esa generación de profetas desconocidos que aparecen delante de los reyes en Israel y de las naciones vecinas para llevarles un mensaje puro, es porque Elías había trabajado. Quiero finalizar diciendo 3 cosas. Lo primero, cuán importante es que cada uno de nosotros obedezcamos la voz de Dios. Dios siempre habla a tiempo. Segunda gran enseñanza, por favor, usted tiene que seguir con lo que Dios le ha puesto a hacer. No se desanime, no tome decisiones a la carrera, no tome decisiones a la ligera. Consulte a Dios en cada decisión, por muy sencilla que sea, consúltele a Dios. Y la tercera gran enseñanza es que Dios no ha terminado la obra con nosotros, que Él la va a perfeccionar, pero Él lo que más desea es que de gracia hemos recibido, vamos y demos de gracia. Compartamos las buenas nuevas de salvación, que nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que vayamos, vean en nosotros un cristianismo eficaz, un cristianismo de victoria, de bendición para cada uno de nosotros. Y no importa si los que están a nuestro alrededor no creen de que Dios nos ha hecho libres, usted manténgase firme ante la adversidad, usted manténgase firme y usted verá cómo la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Adelante, mis queridos hermanos, luchando, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque tú eres bueno, misericordioso y compasivo. Gracias por darnos siempre el pan nuestro de cada día. Gracias por alimentar nuestra vida espiritual. Gracias por compartirnos tu palabra, la cual hacemos bien en recibir en esta hora. Dios mío, yo te ruego que tú, Señor, ministres nuestras vidas, que tú toques nuestros corazones, que tú nos des siempre la victoria a pesar de las dificultades. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual tú nos has dado la vida y una vida abundante. Suplicamos que en medio de las luchas, de las aflicciones, podamos seguir teniendo en cuenta de que tú estás con nosotros. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Que el Señor les bendiga una vez más, amados hermanos. Por aquí vamos a leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado. Empezamos con mi hermana Elizabeth Miranda, que nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dice mi hermana: amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Hermana Teresa Martínez también nos escribe: bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por un nuevo día. Ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Amén, hermana Teresa. Hermana Dorian Aparicio dice: bendiciones, mis amados hermanos. Ya listo para alimentar nuestra alma de la palabra de Dios a través de tu siervo. Bendiciones, Pastor Melvin y amada esposa. Amén. Bendiciones a usted también, hermana Dorian. Hermano Carlos Silva nos dice: Dios le bendiga, Pastor Melvin López. Gracias por transmitir este programa que es de mucha edificación para mi vida. Amén. Gloria a Dios. Hermana Ofelia Guzmán Herbert dice: Dios los bendiga grandemente, pastor y familia. Amén, hermana. Hermana Dorian Aparicio dice: gracias, Señor, por esa reflexión a nuestras vidas. Dios siga usando su vida. A Dios sea la gloria. Así es, definitivamente. Hermana Jessie Soriano dice: Dios es bueno para siempre, su misericordia. Amén. Hermana Lilian Núñez: Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por esta reflexión que ha sido de gran bendición. Muy buen mensaje. Dios le dé más sabiduría y conocimiento. Dios bendiga grandemente su vida, pastor, y su esposa y familia. Amén, hermana Lilian. Hermana Orquídea Giovanea nos envía un emoji. Hermana Mirna Beatriz Brizuela nos dice: muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, pastor, por este programa. Esperamos que Dios hable nuevamente a través de su palabra. Amén. Esperamos que así haya sido, mi hermana. Hermano Juan Esteban Campos dice: Pastor Melvin López, excelente Biblia Project. Que la paz de Dios esté con sus vidas, amados hermanos. Un gusto saludarlos. Amén. Para nosotros también es un gusto, amados hermanos. Gracias por cada uno de sus comentarios. Esperamos que Dios Todopoderoso bendiga grandemente sus vidas a través de reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderle llevar
el mensaje de esperanza a cada uno de ustedes a través de las redes sociales y también a los que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450 AM. Quiero saludar a aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos como Elín San Miguel y en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. También estamos transmitiendo en la red social de Twitter y en la fanpage en Facebook de su servidor. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta bendición y por supuesto gracias a ustedes también por compartirla en sus diferentes perfiles. Queremos agradecerle también a todos los oyentes de Restauración. Gracias también a ellos, a los socios que gracias a su aportación seguimos proclamando las buenas nuevas de salvación. Vamos a hacerle una oración, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido realizar este programa y que por supuesto nos dé siempre salud para poderlo realizar el día de mañana. Vamos a orar entonces, vamos a pedirle al Señor que Él sea el que obre a favor de nuestras vidas. Por supuesto que sí, así que con esa confianza en el Señor vamos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Grande es tu fidelidad, Señor, y la anunciamos en esta mañana porque tú nos concedes una nueva oportunidad, Padre. Ahora ponemos delante de ti las peticiones de cada uno de tus hijos, Señor. En esta hora rogamos, Padre, por la vida de mi hermana Magdalena de Amaya. Este día, Señor, espera esa respuesta de esa última biopsia que le han realizado, Padre. Te pedimos, Señor, que así como el día de ayer le dieron respuesta de esa otra biopsia y salió bien, Padre, así declaramos en este día que esa biopsia saldrá negativa para gloria de tu nombre, Señor, y te pedimos seas tú obrando en ella, Señor, seas tú restableciendo esa salud en tu hija, Padre, fortalécela. Quita todo dolor, Señor, toda angustia que tu hija está sintiendo por esa enfermedad, Padre. Te pedimos, seas tú sanándola completamente. Mira esa hernia, Señor. Sé tú permitiendo, Padre, sea operable esa hernia, Señor, a través de esos exámenes que le han realizado, Señor. Van a dar el dictamen para que tu hija pueda ser operada. Te pedimos, Señor, te rogamos con todo nuestro corazón, seas tú obrando, seas tú ayudándole a salir bien, Señor, de cada uno de los exámenes que se le han realizado, Padre. Te pedimos también por la vida de mi hermana Magdalena de Ventura, Señor. Mira esa hernia en la vida de tu hija, seas tú también operándola, Señor, con tu gran poder. Glorifícate, Señor, en ella también, Padre. En el nombre de Jesús lo rogamos, Señor. Te pedimos por cada uno de los enfermos, Señor, esas vidas que están en los hospitales, esas personas que están postrados en cama, Señor, en sus hogares, sin esperanza, desahuciados, Padre. Te pedimos de tu misericordia, Señor. También te rogamos en esta hora por la vida de Maribel Membreño de Martínez, Señor. Seas tú sanándola también a esta vida de cáncer, Señor. En tus manos está. Dale fuerza, Señor, ante esos tratamientos de quimioterapia. Te pedimos también por Sandra Verónica de Flamenco. Seas tú obrando en su vida, Señor, seas tú también poniendo un alto a ese cáncer. Sabemos, Señor, que tú eres poderoso y que el tiempo de milagros no ha pasado. Así declaramos en esta hora, Padre. También te rogamos una vez más, Señor, por la vida de mi hermano Herbert Contreras. Seas tú libertándole de esa cárcel, Señor. Seas tú abriendo las puertas de esa cárcel para que sea libertado, Señor. También por mi hermano Iván Chica, mi hermano Germán de Pacto con Dios. Liberta a tus hijos, oh Dios. Tú tienes el poder para obrar, Señor, y dejarles en libertad. En tus manos les depositamos, Señor. También, Padre, por cada uno de mis hermanos que han estado conectados, te pedimos que les des de tu bendición, que la paz, Señor, la bendición reine en sus hogares, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos.